Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver el principio del Chatelier. El principio del Chatelier me dice cómo varía el equilibrio, hacia dónde se va a desplazar el equilibrio cuando hacemos alguna modificación en cuanto a concentración, volumen, presión o temperatura. En cuanto a variar la concentración, podemos tener dos opciones: variar la concentración de reactivos o de productos. En este caso hemos puesto primero qué pasa cuando aumentamos las dos concentraciones. Por un lado, si aumentamos la concentración de los reactivos, lo que va a hacer el equilibrio es desplazarse hacia la derecha. En el caso de aumentar la concentración de productos, lo que hará el equilibrio es desplazarse hacia la izquierda. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Bueno, pues el equilibrio lo que siempre va a intentar es compensar lo que se está haciendo. Si tú a una reacción que ya se encuentra en equilibrio le aumentas la cantidad de reactivos, lo que va a hacer el equilibrio para compensar eso es desplazarse hacia el lado contrario. De tal forma que si aumentamos la concentración de los reactivos, el equilibrio va a intentar compensar eso desplazándose hacia los productos. Mientras que si lo que hacemos es aumentar la concentración de productos, va a hacer exactamente lo mismo. Va a intentar hacer una compensación a lo que estamos haciendo de forma externa. Por lo tanto, al aumentar la concentración de los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Vamos a ver ahora qué pasa cuando jugamos con los gases para cambiar las presiones. Lo primero que vamos a ver es qué ocurre cuando introducimos o extraemos un producto gaseoso que ya está en la reacción. Si nos ocurre esto, lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué le pasa a las concentraciones, porque si estamos introduciendo un producto gaseoso que está en los reactivos, estamos aumentando la concentración de los reactivos. Sin embargo, si lo estamos quitando, la estamos disminuyendo, y lo mismo con los productos. Así que en este caso lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué le pasa a las concentraciones. Y lo que le pasa a las concentraciones lo hemos visto anteriormente. Recordad que el equilibrio siempre tiende a compensar lo que se hace de manera externa. Lo siguiente que podemos hacer es introducir un gas inerte. Un gas inerte es un gas que no va a tener reacción, no va a reaccionar con el resto de compuestos que ya hay presentes, y por supuesto no es ninguno de los compuestos que ya hay presentes. Por lo tanto, no va a cambiar la cantidad que tengamos de los compuestos que ya tenemos en la reacción, ni va a reaccionar con ninguno de ellos. Este gas lo podemos introducir a volumen constante o a presión constante. Vamos a ver qué pasa si lo introducimos a volumen constante. Si yo estoy introduciendo un gas y el volumen total no va a variar, al introducir un gas lo que estoy haciendo es aumentar la presión, porque tengo más sustancias dentro del mismo recipiente. Por lo tanto, van a aumentar los choques entre partículas y eso me va a hacer que me aumente la presión total. Pero las presiones parciales de los gases que teníamos inicialmente tampoco varían, porque la que va a cambiar es la presión del gas inerte que estamos introduciendo. Eso es lo que va a hacer que se modifique la presión total. Por lo tanto, aumenta la presión total, pero las presiones parciales siguen igual. Por lo tanto, si las presiones parciales de los gases continúan siendo iguales, el equilibrio no se va a desplazar hacia ningún lado. Por lo tanto, si introducimos un gas inerte a volumen constante, como hemos dicho, va a aumentar la presión total del recipiente, pero no van a variar las presiones parciales, y eso va a hacer que no afecte al equilibrio. Pero ¿qué pasa si ese gas inerte lo introducimos a presión constante? Si yo estoy introduciendo ese gas inerte a presión constante, es decir, para que la presión total no varíe, lo que nos va a variar es el volumen. De tal forma que si yo introduzco un gas, estoy metiendo un nuevo gas, pero no quiero que me cambie la presión, lo que tiene que ocurrir es que ese volumen va a aumentar. Así que esto me permite hilar con lo que le pasa al volumen. Con el volumen lo que podemos hacer es aumentarlo o disminuirlo. Si aumentamos el volumen, lo que va a ocurrir es que van a disminuir las concentraciones, mientras que si disminuimos el volumen, lo que va a ocurrir es que van a aumentar las concentraciones.
Y el principio de Le Chatelier me dice que si se disminuye, si aumenta el volumen y por lo tanto disminuyen todas las concentraciones, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya un mayor número de moles. Y por lo tanto, si yo disminuyo el volumen, lo que estoy haciendo es aumentando la concentración y esto va a hacer que el equilibrio se desplace hacia donde haya un menor número de moles gaseosos. Y por último nos queda ver qué le pasa a la temperatura. Y con la temperatura también podemos hacer dos cosas, o aumentar la temperatura o disminuirla. En el caso en el que aumentemos la temperatura, lo que estamos haciendo es ayudar a que la reacción vaya en el sentido en el cual necesita calor para producirse. Es decir, eso es el sentido endotérmico cuando la entalpía es positiva. Sin embargo, cuando disminuimos la temperatura, lo que estamos haciendo es, al bajar esa temperatura, es favorecer el sentido de la reacción en el cual la reacción expulsa energía, es decir, en el sentido exotérmico, entalpías negativas. Recordad que seguimos siempre un criterio de signos que denominamos egoísta porque todo lo que cogemos sentido endotérmico cuando absorbemos calor es positivo, mientras que todo lo que expulsamos es negativo. Por eso el sentido exotérmico tiene una entalpía negativa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en clase con Nuria.